Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo video sobre propiedades de los polígonos convexos y regulares. En este video vamos a trabajar un poquito más con los polígonos regulares sobre expresiones algebraicas. Recordarles que en el video anterior es importante que lo vean antes de ver porque en este vamos a usar contenidos que trabajamos en el anterior, ¿sí? En el video anterior lo que hicimos fue a partir de polígonos convexos, trazar diagonales y determinar una expresión algebraica que me indique cuántos triángulos quedan determinados al trazar diagonales desde un vértice, ¿sí? Acá en este video vamos a profundizar un poquito más sobre expresiones algebraicas, haciendo expresiones algebraicas un poquito más complejas. Bueno, recordarles a mis estudiantes que cuando aparece este símbolo tienen que registrar lo que aparece en pantalla, así como si esto fuera el pizarrón de clase, ¿sí? Agregar los apuntes y las escrituras que voy haciendo también agregarlo. Ojo que hay diapositivas que están repetidas porque agrego algunas cositas. Ustedes lo van agregando en el cuaderno, ¿sí? Y recordar que nunca viene mal decirles que ustedes pueden adelantarme, atrasarme, cambiarme la velocidad con la ruedita de acá, si precisa que vaya más lento o más rápido. Bien, actividad 2, suma de ángulos internos de un polígono convexo. Bien, una generalización, vamos a encontrar, cuando ponemos esto casi siempre es porque pedimos una expresión algebraica para cualquier valor del número de lados, en este caso. Bueno, veamos, si tenemos un polígono regular, bueno, acá iría convexo, ¿sí? De n lados, siendo n cualquier número natural mayor a 2, y considerando lo visto en la actividad anterior, determina una expresión algebraica o fórmula que indique el resultado de la adición, o sea, que indique la suma de la medida de todos los ángulos interiores de un polígono convexo de n lados, ¿sí? O sea, teniendo un polígono donde el número de lados es un número n, el que llamo n, quiero una fórmula que me diga cuánto me da la suma de la medida de los ángulos internos de ese polígono, ¿sí? Teniendo un polígono convexo, ¿sí? Por favor, acá lo cambian. Bien. Veamos, en el video anterior hicimos esta parte de la tabla, ¿sí? Recuerden que siempre en este tipo de actividades recomiendo explicitar qué significa la variable que vamos a usar, que vamos a usar la variable n, ¿sí? Y organizar la información que conviene en una tabla, ¿sí? Entonces, cuando n vale 3, o sea, cuando el número de lados del polígono convexo es de 3, o sea que es un triángulo, el número de triángulos me queda determinado es 1, o sea que la suma ya sabemos que es 180. Bien, voy a cambiar y voy a usar texto. Cuando n vale 4, o sea, cuando el número de lados es 4, o sea que es un cuadrilátero, el número de triángulos, y trazo las diagonales desde uno de sus vértices, todas las diagonales, me quedan determinados dos triángulos, como podemos ver en esta imagen, acá y acá, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser la suma de los ángulos internos de este polígono convexo? Es 180 más 180. Como tenemos una suma de sumando repetido, lo simplificamos a una multiplicación. ¿Sí? Me queda 180 por 2. ¿Sí? Bien, cuando n vale 5, o sea, cuando tenemos número de lados 5, pentágono, y trazamos todas las diagonales desde uno de sus vértices, nos queda determinado 3 triángulos. Por lo tanto, de 180 más 180 más 180. O sea que, si simplificamos esa suma de igual sumando, a una multiplicación nos quedaría 180 grados por 3. ¿Sí? Entonces, acá es donde uno tiene que observar y ver qué características, qué relación hay entre las variables que estoy planteando acá, entre los valores, ¿sí? Y lo que podemos ver es que, bueno, primero que nada, que cuando aparece el 180 solo, siempre, cuando es un número solo, lo podemos expresar como ese número por 1, porque el 1 es el neutro de la multiplicación. Entonces, no me cambia el resultado, no hace nada, digamos, dicho informalmente. Entonces, ¿qué observo? Que el número de triángulos, para que voy a cambiar de color, porque capaz que no lo ven, ¿sí? Que lo que hago es a 180 lo multiplico por el número de triángulos, ¿sí? Por ejemplo, al 2, para obtener esto hago 180 por 2. En esta parte no lo dije, pero siempre conviene que ustedes me paren antes de que yo dé la respuesta, ¿sí? Eso es lo bueno que tiene el video, ustedes marcan los tiempos, me paran, lo piensan ustedes y luego corroboran si pensamos lo mismo. A veces se puede, miren que en matemática no hay un solo camino, se puede llegar por diferentes caminos, ¿tá? Después con los resultados verifican si está bien el camino de ustedes. Si no, en clase lo conversamos. Bueno, me quedan 3 triángulos, entonces lo que hago es 180 por 3.
Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es al número de triángulos, o sea, voy a hacer 180, ya que sí, voy a respetar ese orden, por el número de triángulos, que en este caso, cuando el número de lados es m, es un número cualquiera, el número de triángulos es la expresión esta, es m menos 2. O sea, el número de lados le resto 2. ¿Sí? Así, la expresión, ¿estaría bien? ¿Estaría correcta escribirla así? A ver si... Ah. ¿Estaría correcto escribirlo así? No, porque acá no estoy haciendo 180 por el número de triángulos. ¿Sí? Estoy haciendo 180 por el número de lados y a eso le resto 2, lo cual es otra cosa. Para que me quede bien tengo que usar paréntesis, ¿sí? No olvidar eso. ¿Ah? Bueno, y así sería entonces, la expresión sería esta. Acá tenemos los resultados, acá me cambié el orden de los factores, que no altera el producto, la propiedad conmutativa. Y bueno, la conclusión es, si n es el número de lados de un polígono convexo, entonces la suma de los ángulos internos del polígono se determina con la siguiente expresión algebraica. Se determina, esta n no va, con la siguiente expresión algebraica. La expresión le llamé S de suma y la variable que voy a usar es la n, ¿sí? Por eso está entre paréntesis. Y la expresión es esta que tenemos acá. Es al número de lados le resto 2 y eso lo multiplico por 180. Por ejemplo, un ejemplo. Si tenemos un octógono, que es un polígono de 8 lados, un octógono convexo, ¿sí? ¿Cómo calculo la suma de los ángulos internos? Bueno, sustituyo la fórmula en la expresión algebraica. Determino el valor numérico de la expresión algebraica cuando n vale 8. Eso sería lo correcto decirlo. Hago S de 8 que estoy indicando acá, que la expresión algebraica S voy a cambiar, a sustituir la variable por 8. Y hago eso, ¿sí? Escribo todo igual, lo único que la variable, la parte literal, la letra, ¿sí? Se la cambio por el número. Y todo lo demás es lo mismo. Es una estructura, ¿sí? No puedo modificarlo. Puedo modificar la variable, por eso se llama variable. ¿Sí? Y hago las cuentas, 8, primero paréntesis, 8 menos 2, 6, 6 por 180, 1080. Entonces la suma de los ángulos internos de un octógono convexo es 1080 grados. ¿Bien? Recuerden, pueden pasarme para atrás, repasar lo que dimos, eso lo bueno en el video. Vamos a otra actividad, actividad 3, medida de los ángulos internos de un polígono regular. Acá, miren, cambié a polígono regular, porque necesito usar el concepto de polígono regular, que es un polígono cuyos lados y cuyos ángulos son congruentes. ¿Sí? O sea, la medida de los lados y de los ángulos son la misma en todos sus lados y en todos sus ángulos. Entonces, considerando que las siguientes figuras son polígonos regulares, une cada uno de ellos con la medida de cada ángulo interior. ¿Sí? O sea, ¿cuánto mide cada ángulo interior en un polígono regular? Si es un triángulo. Bueno, lo que voy a hacer es la suma de los ángulos internos del triángulo da 180, a 180 como mide lo mismo todos, porque es un polígono regular, hago 180 dividido 3, que es la cantidad de ángulos que tiene, ángulos internos. Lo cual me da 60. ¿Sí? En lo que voy a hacer es, uso la información que tengo antes, que la tengo aquí, la suma de los ángulos internos es 360, entonces lo que hago es 360, es lo que me suma los ángulos internos del polígono, lo divido entre 4 porque todos miden lo mismo, y son 4 vértices, lo cual me da 90. Y así voy siguiendo con cada uno, ¿sí? Acá es pentágono y acá hexágono. ¿Tá? Ustedes lo completan. Vayan a la tabla que teníamos antes. Bien, siguiente actividad. Y acá viene la generalización. Medida de los ángulos internos de un polígono regular. Si tenemos un polígono regular de n lados, siendo n cualquier número natural mayor a 2, y considerando la vista de la actividad anterior, o sea, en esta actividad, determino una expresión algebraica o fórmula que me sirva para determinar cuánto es la medida de cada ángulo interior del polígono regular de n lados. O sea, quiero una fórmula que me diga, si yo tengo un polígono que tiene n lados, cuánto va a medir cada ángulo interior de ese polígono. Nuevamente, organización de la información. Tenemos que si el polígono, si n vale 3, o sea que es un triángulo, tiene 3 lados, la suma, que es lo que voy a usar, es 180. ¿Sí?
Entonces lo que voy a hacer para determinar acá, para que voy a cambiar de herramienta, lo que voy a hacer es 180 grados dividido 3. ¿Sí? Acá lo que voy a hacer, a la suma de los ángulos internos del polígono, lo divido entre la cantidad de lados. ¿Sí? Y así me quedaría 360 dividido 4. ¿Por qué? Porque todos los ángulos miden lo mismo porque es un polígono regular. Ojo que acá hay que cambiarlo, es polígono convexo, polígono regular. Acá 540 dividido 5. Y acá donde capaz se les complica. Tienen que pensar, bueno, ¿cuál es la expresión que me determina la suma de los ángulos internos del polígono cuando el polígono tiene m lados, siendo m un número cualquiera? Recuerden que en las expresiones algebraicas usamos las letras como que las letras representan números. Entonces, es esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta expresión la voy a dividir entre el número de lados que tiene. Que coincide, no lo dije, pero coincide el número de lados en un polígono regular, que coincide el número de lados con el número de vértices, ¿sí? Entonces, me quedaría esto dividido m. Eso lo puse ahí, que sería la suma de los ángulos internos, lo dividí entre m. ¿Bien? Entonces, la conclusión. Opa, me equivoqué acá. Acá va 4. ¿Sí? Ustedes van agregando, esto no tienen que copiarlo de vuelta, van agregando para abajo en el cuaderno. Conclusión. Y recuerden que antes de la pregunta, antes de responder, de ver la respuesta, ustedes lo piensan y lo responden. Si n es el número de lados de un polígono regular, entonces la medida de cada ángulo interno del polígono se determina con la siguiente expresión algebraica. Le llamé A de n, se dice así, A de n, A es la expresión, el nombre de la expresión, n es la variable, es al número de lados, que sería n, le resto 2 y lo multiplico por 180, que esto sería cuánto suma los ángulos internos de ese polígono. Y a eso lo divido entre n. Esta expresión, recordemos que es la expresión S de n, lo llamé antes. ¿Tá? El ejemplo, en un octógono también, 8 lados, sustituyo la expresión, la de n por 8, todo lo demás queda igual, y me da 135. La medida de cada ángulo interno de un octógono regular es 135. Ahí está mal, hay que corregirlo. Vieron como eso de copiar y pegar no es muy recomendable. Bien, y después como última actividad de cierre, es completar esta tabla que está acá. Quedó medio entreverada la tabla. Sí, acá tenemos una columna, número de lados, otra columna es número de diagonales desde un vértice, que esa creo que no hicimos una expresión algebraica para eso, pero pueden pensarlo. Si tenemos un cuadrilátero, ¿cuántas diagonales tenemos? Una. Si tenemos un pentágono, ¿cuántas diagonales tenemos? Dos. Bueno, mira la relación que hay. Cuando es 6 es 3. Cuando es 3 es 0. Cuando es 4 es 1. Cuando es 5 es 2. Cuando es 6 es 3. ¿Ah? Bueno, esto lo determinamos con la fórmula y esto lo determinamos con la fórmula, ¿sí? Una cosa que me quedó cambiado acá en esta tabla, no recuerdo si lo hice a propósito o no, es que recomiendo completar esta columna primero y luego esta. ¿Sí? Primero esta y luego esta. Bien, acá tienen la fórmula, se las dejo acá. Esta sería para completar la suma de los ángulos internos sería para completar esta columna y cuánto mide cada ángulo sería esta columna, ¿sí? Lo hacen y ahora se los muestro y lo verifican. Cualquier cosa, bueno, me recomiendo me detengan acá y ustedes lo hagan y completen la tabla y verifiquen después. Bueno, espero les haya servido el video. Cualquier cosa nos comunicamos y nos vemos. Muchas gracias.